que luego te dijo, yo Puro porno, le hubieras dicho, se hubiera venido rápido. luego contestó Polanski y Kubrick. Y está mala fecha. Ok. Y el otro ya no le seguí pensando. Ajá. El que nadie descifró fue el 1D4D Kubrick. 1D4D Polanski. Pero es que es tan sencillo, es el primer código que se usaba en las escuelitas, me acuerdo, cuando éramos chicos, que quitábamos nada más las vocales y sustituíamos con números. Ajá. Como por ejemplo, el muy popular era el P2. Ah. Y se escribía el pi Ándale. y el 2. Me acuerdo en sexto de primaria que el maestro de matemáticas nos enseñó, pues claro, nos repetían el pi, la letra esta. Sí. Y el significado, ¿no? 3.1416, quién sabe cuántos miles de decimales, centimales, milimelis, melis. Y nos daba risa, ¿no? De escribir en ¿cómo se llama? En el pizarrón, el pi con un 2 a un lado. Sí. Y antes Yo sabía quién había era. siempre uno de los carajos que escribían antes alguna otra pendejada. Por ejemplo, al maestro le escuchamos muchos los y luego venía el P2. Ahí está. Pues es que siempre platicaba sobre eso, ¿no? Siempre había un ejemplo de esos maestros que se pegaban en una frase y la repetían casi siempre al principio de las clases. Ándale. Así que pues era nuestra, ¿cómo dice? Nacho. ¿Qué? No, es que se decía Javiercito. Nacho. Sí. Oye, siempre hay un maestro que le damos guerrilla, ¿no? Pero fíjate, de las clases del seminario de Rubén, salió precisamente el que no usara vocales. De los etruscos, ¿verdad? Que no usaban vocales. Bueno, no solo, no, los etruscos comenzaron a usarlas, pero en Medio Oriente casi todos los lenguajes eran de lo que llamaban abyavs, no usaban vocales. Las vocales estaban implícitas, pero en la escritura no se usaban. Exacto. Exactamente, lo nota uno mucho en los Balcanes, en los lugares donde tienen, ¿cómo se dice? La zona románica, de que todos sus nombres y toda la cosa son montones de consonantes juntas, y si no sabe uno realmente cuál es el uso de cada consonante en medio de qué otras consonantes, no sabe uno si es una, por ejemplo, una N, puede de repente ser una S, o un sonido no, o un N. Y así, yo me he dado cuenta con tantos conocidos que tratan de explicarme los sonidos de sus nombres, no me doy. ¿Cómo te dicen así aquí en Dinamarca? Así, órale, pues así te digo. Pero entonces, ¿cómo nadie, tanto sabio y no pudieron descifrar el 1D4D Polanski? 1D4D. Bueno, es que no estaba la pregunta de que teníamos que describírtelo, ¿no? Yo te dije nada más que era Polanski y de Kubrick, ¿no? Que ya le había agarrado, ¿no? Pero Oye, bueno, saludamos a mi hermanita querida. Hola, Rocío. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo han estado? Hola, Chío. Verlos. Ya llegó Garmundio. Y Tobe también. Hola, Tobe. Hola. Tobe musical. Muy bien. ¿Estás musical hoy? Las musas, inspirado por las musas. Ándale. Va a ser Thalía la musa, ¿no? De la música, ¿no? No, Thalía es la musa de la comedia. De la comedia, ok. Porque está enfrentito en el Teatro degollado en el techo. Y había alguien que nos explicaba mucho sobre las musas que estaban ahí arriba, ¿no? Y me aprendí el de Thalía porque tuve una novia, que de repente salió ahí una Thalía, y pues no era muy comediante, ni muy musical, ni nada de eso. Y dije, no, pues ahí le fallaron, ¿no? Es que no de ser. Ajá. Vimos bastante en las musas el jueves. Hey. De hecho, de no ser porque estaba programada ya esta sesión de cine, hay una película de tarea para el próximo jueves, ahora. Sí, para quienes vayan a venir al seminario vale la pena que la vean. Norberto me envió un enlace. Yo ya la había visto también. Ahora de Amenábar. Muy,
muy Ah. sobre Alejandría precisamente. Ayer me la mandaste, Nacho, pero está sin sonido. ¿Cuál? No, Me yo me yo llegó. la mandé. Ah, ¿tú la mandaste? Sí, yo la Sí, bajé. porque me agarraste con los calzones abajo. Dije, yo no te he mandado esa. Ah, vaya, vaya. Esta es como mi ex vieja. Te habló una mujer y que esto que lo otro. No, era una vendedora que vendía esas cosas de los periódicos, ¿no? Cuando era periódicos Ah, todavía, ya en los 80s, 90s. bueno, oigan, pues bueno, yo diría que empecemos porque si no se hace muy tarde, Muy bien. ¿no? De inicio, pues vamos a ver entre qué películas vamos a elegir. Aquí tenemos el listado de las películas, o más bien el gráfico, de Kubrick. Como saben, Kubrick falleció hace unos años. Ambos, Polanski y Kubrick, son excelentes, son genios de la cinematografía. Tienen una filmografía muy interesante, ambos incursionaron en sobre todo género de suspenso, género de terror, género de ficción, y en cierta forma son equitativos en cuanto a la temática, o más bien el género tal cual. Kubrick es anterior a Polanski. Kubrick nació en la Gran Bretaña, Polanski nació en Polonia, luego se fue a Estados Unidos, actualmente está en Francia, por una situación que tuvo un problema legal. Bueno, de Kubrick tenemos para elegir La Naranja Mecánica, 2001, una odisea del espacio, en el espacio o espacial, El Resplandor y Lolita. En sí son adaptaciones cinematográficas de novelas. ¿Cuál les gustaría ver de Kubrick? Naranja Mecánica, 2001, ¿o por cuál votarían de Kubrick? Son 4. Pues, bueno, en lo personal yo elegiría El Resplandor. El Resplandor hay 1. Porque la vi hace muchísimo. Yo ya puse Lolita en el chat. Lolita. ¿Quién? Mejor lo hacemos a través del chat, como lo puso. Como y así para no contaminar, ¿les parece? Ok. Del Inquilino es la que ganó de Polanski y Lolita es la que ganó de Kubrick. El Inquilino de una forma notable. Ahora vamos a tiempos extras para ver cuál de las dos. Ahora, ¿cuál de las dos? Sale. A votar otra vez. O El Inquilino o Lolita. ¿Lolita? Bueno. No, a ver, por El Inquilino levantemos la mano. 1, 2, 3, 4. Yo, 5. 5. Ahí está, ya con eso. Pues deja verte porque no sabemos qué estás pensando. No, porque estoy acostado. ¿Qué más da? Ya te conocemos en todas las posiciones. Al ratito, estoy muy a gusto, pues estoy muy cansado. Hazle como las árabes, ponte una toalla encima y ya dices que estás ahí. Cácaro, El Inquilino. Estoy de fin. Yo quería Lolita, nomás porque no la he visto. Luego les mandamos la de Lolita aquí, Gerard. Ok. ¿Sale? Entonces vamos por El Inquilino. ¿Sale? Bueno, Cácaro. A ver, voy a dejar de... Tienes que salirte. No, hombre, somos 8, ¿verdad? Como dice Rocía. Imagínate. Si Bueno, tuvieras 12 hijos. Es que el procedimiento estuvo muy muy divertido. Poco, muy divertido. Bueno, para la próxima vez venimos con una boleta y la levantamos con la cosita ya que queramos y la ponemos frente a la cámara y ahí sí ya no hay pedo. Sí, fue poco planeado. Empédocles decía Pedocles, ¿cómo? ¿O cómo? No. P2. P2. Sí. Ok. ¿Qué dicen? Pues sí, ya estamos. Ya empezamos.
Ah, ok, porque estábamos haciendo la disque muy, muy de cotorreo y dije yo, pues, A ¿qué mí onda, me, no? me impactó El Inquilino cuando la vi. Sí, Ajá. a mí también. Muy buena. Yo no la he visto, por eso voté por esa. Ah, muy bien. Mm. Yo he visto todas. Pero no te vayas a ir si no te da tu nivel así súper acá, mega cósmico de Oscar y la chingada, ¿eh? Porque nos vamos a sentir ofendidos. No, Oigan, y observaron, Polanski actúa en muchísimas de sus películas. En todas. En un Todas. pedacito a veces nada más va pasando, como Hitchcock, le robó a Hitchcock. Ándale, pues sí. De que de Ajá. repente pasaba por aquí o allá atrás en un taxi manejándolo. Polanski hace lo mismo, nada más en una escena muy pequeñita aparece, siempre Ajá. en todas. Pero Eso en me fijé ahorita que esta, estaba haciendo la limpieza, en de que esta ahí es salen todas. él es el protagonista en esta. En esta sí, pero en todas las demás, aunque no tenga nada que hacer, aparece algo. Ajá. El que vende la nieve, el gángster que le da un balazo a uno de un lado, tarugadas así, ¿no? Sí. Eso es lo que me da risa de él, ¿no? Como este que se murió de los cómics también, siempre se aparecía, ¿cómo se llama? Ah, a Sí. ver. todos se lo robaron eso a Albrecht Dürer, a Durero, el grabador de tiempos medievales. Él Sí. aparecía en sus dibujos. Y Woody Bueno, Allen, pues, no se diga. A la vivo, a la baba, a la sin bombán. Salen. Hora de las palomitas. Hoy ir al baño. ¿O qué, Cácaro? ¿O qué sucedió? ¿Se le acabó la cinta al Cácaro? Oh, es que era el lugar precisamente donde uno podría meter ahí un intermeso. ¿Qué pasará? Al abrir la puerta, ¿qué va a haber? Bueno, Porque no sé cómo están los demás viéndolo, pero a mí la vi hace muchos, muchos años y se me quedó muy en la mente la imagen del principio y ya verán por qué. Para lo de mi creación aquella del hombre que fue empacado en el aeropuerto. No sé si fue voluntariamente o iba pasando pedo y lo agarró la máquina, porque así es, avientan una maleta y mata al que esté adentro, ¿no? Pero en fin, esta película tiene una cadencia muy buena, ¿no? Porque a pesar de ser tan lenta y tan monótona la escenografía y los lugares donde se mueven, tiene mucho misterio, tiene mucho, no es tanto misterio, ¿cómo se le dice a ese tipo de escenización? suspenso, ¿no? Tiene mucho suspenso y a la vez también el factor de lo desconocido, ¿no? Ajá. Va introduciendo elementos poco a poco, ¿no? Va introduciendo elementos para llevarle a una atmósfera, pues tal cual, de suspenso, que sigue, ¿no? Ajá, ajá. Y de una manera casi tan trivial que como la va construyendo la cosa que yo no la había visto de esa manera en aquella vez que la vi, pues estoy hablando de hace unos 25 años, algo así, cuando yo estaba tratando de recobrar nostálgicamente cosas de allá de nuestra juventud y yo pues ya tenía buen rato aquí. Y no la vi igual, ¿no? Porque en realidad pues para mí ya el Europa esa que presentan aquí, ese Francia, pues es el que yo he conocido de cuando llegué aquí también, todavía no había cambiado mucho en los 80s. Y esa es más o menos de los 60 y tantos, ¿no? Es del 76. 76, ok. Ajá. Entonces era tan cerquita de lo que yo vi. La gente vivía en esos departamentos que yo decía, ¿cómo es posible que vivan aquí? ¿Cómo es posible que acepten esta cosa? Todos edificios preciosos, si los ve uno arquitectónicamente, los detallados y las cuestiones, pero
derelictos, completamente descuidados, y el lugarteniente siempre vivía en los edificios, y todo el mundo se quejaba del dueño del edificio, que ahí estaba espiándolos a todos, y yo decía, ¿cómo es posible que acepten eso, no? Y yo me juré que nunca iba a vivir en departamento, en ese tipo de departamentos, ¿no? Y pues de hecho lo hice, pero muchos de mis amistades sí vivían ahí. Y luego de repente ya empezó a gustar el ambiente beatnik, que le llaman acá el beatnik. Gente, pues, ¿cómo podríamos decirle? Jazzy, bohemios, etcétera, etcétera, de todo tipo de partes de las Europas. Y yo, pues, poco a poquito me empecé a tratar de decir, ok, relax, no tan crítico, ¿no? Pero eso existe todavía en Europa ahorita. Sí, pero viste, el departamento del amigo era más nuevo. Un poquitín, nada más cuidado, pero yo creo que era igual, del mismo tipo de edificios, porque si hay una cosa que es, desde el tiempo que Haussmann hizo la renovación de todo París, pues tú donde quiera que te metes, en la calle que te metes, todo es repetitivo, es una copia de la calle anterior, y aunque ha sido, pues se podría decir, muy lujoso en un tiempo, pues de todo el dinero falta, ¿no? Y la gente puede tener un edificio de 15 pisos, perdón, de 15 departamentos en 5 pisos, fantásticas las escalinatas, todo, pero no tienen dinero para cuidarlos. Sí. Rubén, tú Entonces, pero Rubén no lo habías visto, ¿verdad? ¿Y qué te ha parecido hasta aquí? Interesante, es, ¿verdad? sí, es interesante porque sí es cierto lo que dice Nacho de, así son muchos apartamentos en Europa. De hecho, yo viví en un apartamento no muy diferente, en un edificio no muy diferente, que estaba literalmente a media cuadra del Palacio del Eliseo, de la Presidencia de la República, y enfrente del Ministerio del Interior. Y sí, por dentro se ve todo maravilloso, y por dentro están bastante dilapidados muchos. Sí. Y una lástima, ¿no? Porque son unas joyas de arquitectura y de diseño y toda la cosa. Y dices tú, hasta este ropero, esta silla, estaría en otros países, estaría, o sea, fuera de Europa, estarían, pero en las tiendas de superlujo nada más, ¿no? Y ahí, pues, ni les ven diferente, porque es en todos lados, lo hay. sí. A mí eso es lo que me ha impresionado, ¿no? Que Europa ha sido muy, muy rápido para recuperarse de las guerras, pero construyeron de una manera equivocada. En Alemania, por ejemplo, las ciudades se ven pues hechas como de Lego. Todos los edificios iguales, modernos, funcionalistas y cosas y media, porque fue el país más destrozado de toda la guerra. Y pues lo más rápido posible para que la gente tuviera donde vivir. Pero, por ejemplo, te vas a la provincia, a lugares donde no hubo efectos de la guerra, y también Alemania es un sueño, ¿no? Prácticamente todas las aventuras y cuentos de hadas que conocemos están basados en la campiña y en los castillos allá en los lados, en las montañas y todo, lejanos, donde no hubo guerra, vamos a decir, de bombas, había guerra de espías y todo, y eran cuarteles de diferentes asociaciones y todo, pero todo eso, lo que hemos visto de niños y todo, está basado en la campiña y en la fantasía de Austria y de Alemania, prácticamente, más que de España y de Francia. Pero definitivamente París es un lugar que la reconstrucción no fue tan diferente en cuestión de arquitectura principalmente, pero en cuestión de materiales, de seguridad, de esto y del otro, sí fue muy diferente después de las quemazones aquellas que hubo. ¿No te recordarás tú en algún momento, Rubén, de cuándo fueron los tiempos aquellos de la peste y la cólera y luego las quemazones que hubo y toda la cosa que casi desapareció medio París? Todo, Bueno, ¿no? ha habido muchas de esas a lo largo de la historia. Pero la última, antes de que Haussmann entrara.
No tengo memoria. Que el último Napoleón le habló a este Haussmann. Hay Sí. muchos nombres que parecen alemanes, pero es que son judíos en realidad, ¿no? Sí. Y los judíos se llaman judíos en todas partes, ¿no? Esa cosa, yo soy muy malo para recordar nombres ¿cómo se llama? Y fechas y madre y media, ¿no? Lo que Pero sí sé, cuando mencionaste los 5 pisos, los edificios, cuando la remodelación de Haussmann los limitaron a 5 pisos, sí, porque no era razonable que una persona normal tuviera que subir más de 5 pisos de escaleras. pero esos 5 pisos equivalen como a 10 de los que yo vivo ahorita. Sí, Porque los techos estaban como a 4,5 metros de altura y aquí los techos son de 2,40. Y no había elevadores. Y esas escaleras matan. Pregúntale a Lalo Lua y a, ¿cómo se llama? Los que hemos andado en esos edificios. En 2 pisos ya vas pujando y si llevas las compras y las maletas, todo, tienes que hacer pausa. Hay hasta bancas entre los reposos yo para viví que en el descanse quinto uno y agarre el piso. aire, ¿no? Y las piernas duelen de subir esas escaleras. Preciosas escaleras. Pero, ay, cómo cansa. Enorme. Yo viví en el 5º piso, el edificio ya tenía elevador, pero era tan pequeño que raras veces lo usaba. Era de echarme los 5 pisos de subida y bajada. O sea que agarraste buena pierna. Exactamente. Y buenos pulmones. Sí. Porque dicen que el mejor ejercicio es tener escaleras para el diario, ¿no? Sí. Pero yo vivo en el 8º, no, ni madres. Las bajo todo el tiempo a pie, porque eso es parte, vamos a decir, es un 30% del ejercicio. El otro 70% sería si las subiera al menos una vez diaria, pero no, ya me hice muy huevona a esta edad, ¿no? Sí. Pero la vivienda es algo que tiene mucho que ver en el proceso de esta película. Todo está basado en el departamento, ¿se fijaron? No tanto en la mujer que se murió, sino el departamento y lo que provoca y los inquilinos, y él es el inquilino, entre otro montón, ¿no? Sí, de Y hecho, esto no lo había notado yo mucho en aquellos años anteriores. ¿Qué decías? Lo único desafortunado es que está doblada en lugar de subtítulos. No encontré lenguaje ninguna original, donde estuviera como dice, la imagen justificable, como al menos esta que es DVD, porque la película no existe, al menos no la encontré en ningún lado, como Blu-ray, o sea, el HD. Entonces, o si encontraba una que tuviera los subtítulos, eran películas que más o menos se podría decir eran como ver una película en una televisión de allá de 1953, algo así, que eran muy buenas las televisiones, pero me refiero a una borrosa, muy borrosa, algo así como lo que están viendo de mis manos, ¿no? Y la neta, dije yo, pues voy a ofrecer el idioma por la imagen, porque para mí la imagen es muy, muy importante. Y es curioso, ¿no? Porque esta película es la peorcita de todas las que junté, es la peorcita, porque es DVD y no podía sacarle más. Si hubiera podido poner el DVD aquí y tocarlo desde ahí, pudiera haber elegido ¿cómo se llama? El español. Hasta ahorita me viene cayendo, ¿no? Podría haber elegido el español directo del DVD, en lugar de bajarla, el RIP, para tenerla en una carpeta. O sea, cosas que a veces se acelera uno en el cansancio, hace uno tarugadas y se le olvida uno de que hay otras posibilidades, ¿no? Pero en otra ocasión voy a ver cuáles tengo en DVDs y esa cosa, y voy a usarlas y elegir los subtítulos. Oigan, Pero las otras casi todas. ¿Algún otro comentario antes de que reiniciemos? ¿No ibas a ir a miar? ¿Yo? No, yo voy. Dijiste, voy a ir a pipí. No, yo dije... Miguel Ángel. Para quien quiera. Ya se le... yo creí que estabas invitando. Yo creí que estabas invitando. Teresita, Roxy. No, yo nada más decir eso que decían, eso que dijeron de la vivienda, creo que el tipo de edificio, los inquilinos, yo también, ahorita que estaban pensando, yo no había pensado en eso, pero yo cuando viví en Madrid, esta sensación de tener
que estar cuidando el ruido, que Ajá. estar siempre al pendiente de que lo que haces no moleste a otros, que es algo que yo no viví nunca en Guadalajara. Así de esa manera, yo vivía en una casa, entonces, pues, Exactamente. ¿no? La casa era tu espacio y podías hacer ruido y fiestas y todo, y nadie nunca nos dijo nada. No éramos muy fiesteros, pero nunca nos dijeron nada. Es otra arquitectura también, ¿eh? Exactamente. Acá todo es de maderas y Sí. inclusive todas las casas esas antiguas como la que están viendo son de estuco. ¿Saben qué es el estuco? Son Sí. paredes huecas, Ajá. ramos, barcos de madera donde se meten bambús, se mete paja para aislar nada más el aire caliente para que no entre tanto frío y luego papel que sostiene todo lo demás. Sí. Entonces, pues, te echas un pedo y lo oyen tres departamentos para arriba, tres a la izquierda, tres a la derecha, y esa es la bronca de todos esos edificios. Es muy hermoso, pero Sí. la arquitectura es muy primitiva. Es de granja, es de granja. Y el piso, cuando entras caminando, yo me tenía que quitar los zapatos porque entraba con botas y Sí. era claro. Así Entonces, es. ruido y todo, pero bueno, esa sensación de estar como visto por todo el mundo, cuidándote, Ajá. esa es una sensación, digo, yo sé que yo vivía en Ahogante, asfixiante. un edificio antiguo, tenía un problema terrible con una mujer ecuatoriana que era muy violenta y agresiva. Uh-oh. Y esas cosas que decían, vamos tocándole el timbre en la madrugada. A mí me tocaba el timbre si yo hacía una fiesta o reunión, no hacía fiestas. A las 6 de la mañana se prendía del timbre a la mujer para molestar. Entonces, cosas que digo que uno no vive. Terrorismo. Sí, está interesante la experiencia, como que a mí me da la sensación de que te va metiendo en el mundo de este hombre, como en un mundo interior, ¿verdad? Ajá. Eso ayuda mucho, porque son casas que invitan a la fantasía, tanto de la mórbica como la fantasía de espíritus, la fantasía de cosas sobrenaturales. Imagínate ver El Exorcista en una casa como esa, mientras está lloviendo, truenos y toda la cosa, todo cruje, el aire y las ventanas chiflan y toda la madre. Es fabuloso, a mí me gusta, porque es como sense around y aparte con olores y con humedad y la cosa. A mí sí, como te decía, me tomó muchos años verle el lado positivo a esa situación, ¿no? Que viven estas gentes, pero, o sea, como del arte de fílmico, ¿no? Que nomás lo veíamos en películas, pero no se imagina uno hasta que está uno acá. Allá las vimos todas las películas, pero no me daba el mismo efecto. No, es diferente. Oigan, y también ahí en el café donde se va a desayunar, ¿no? A fuerza le retacan lo que toma ella. Ajá. Está Café, místico, ¿no? chocolate, y él quería su Goloas y sácate sus Marlboro, ¿no? Así es. Está Y medio sospechoso eso. No lo recuerdo a lo que va a llegar esto. Sí, eso está raro. Y luego eso de los departamentos, bueno, ahorita hablando de la actualidad, lo que he visto en Europa, que se está haciendo, por ejemplo, que a los departamentos los hacen, lo renuevan y todo eso, y entonces las rentas son altísimas y todos los que rentaban ahí lo sacan. Entonces se está dando pues es muy injusto, digo yo, ¿no? Pueden pagar y están haciendo eso. Y sí, lo que dice Tere, por ejemplo, en Alemania, yo eso lo viví muchísimo, que tienes que estar así como calladita, ¿no? Así, digamos, me llevé a Michelle cuando iba a cumplir 3 años de paseo, llegamos con unos amigos y viví en un departamento y sí, así como que ya ves que siempre se quitan los zapatos, pero aparte de eso era que pues no debíamos hacer ruido porque se alcanzaba a oír tal cual pero el el ruido que piso se hacíamos en el cruje y se piso. mueve y aunque te eches una almohada encima, lo oyes todo, eso sí. Aquí en los edificios en donde yo vivo es el completo estrictamente diferente, es el estilo que el de México, concreto armado, paredes aisladas, con, ¿cómo se dice? Con sistemas energéticos, absorbedores de calor, reciclado de aire, etcétera.
Y aún así, cuando alguien se pone a abrir un agujero de taladro en cualquiera de los muchos apartamentos que hay también en las entradas laterales, el concreto armado es muy buen transmisor de sonido. Entonces no sabes de dónde viene. Nomás oyes el... Híjole, es una locura, ¿no? Y ahorita que están trabajando con tantas máquinas y todo, aunque estén trabajando a 30 metros o 40 metros de aquí, nada más porque es un muro el de la fachada del mismo, oímos todo el ruido de lo que están haciendo allá, mero allá. No nos salvamos. Esa es una cosa que... así con los audífonos todo el día. Imagínense. Y adentro mis tapaoídos. Pero la vibración entra. También parte de la construcción de esta narrativa es los personajes, ¿no? Sumamente Así importante. es. Cada uno de ellos, su fisonomía, su carácter. ¿No? El arrendador, ¿no? Cómo es tan frío, tan... De hecho, ni siquiera lo volteé a ver cuando llega. Es nada más así. O el de la cafetería. En fin, cada uno tiene una personalidad que le... Pero mística, ¿no? Un poco místico, ¿no? Todo eso, ¿no? No son gente normal. La fotografía, la música. ¿Qué tal la música, no? Todo, creo que todo. A mí se me hace muy buena, ¿no? Muy buena. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? ¿O reiniciamos? Reiniciamos. Vámonos, Nacho. Respiren hondo. Qué grueso. Qué barbaridad. Teresita, aquí tú eres especialista. No, pues yo sí diría que se trastornó. Ya no estaba en realidad. Sí, estaba trastornado. ¿Por qué se trastornó? ¿Quién sabe? Parte de los vecinos, parte del ambiente, pero yo creo que ya es algo que él traía. Porque no te explicas eso de que... A menos que te metas en la cuestión, como decía ya Nacho, la fantasía, pero se salió de la realidad. Entonces ya sería alguien que se salió de la realidad. Y ahorita dirían es un tipo de trastorno, un poco paranoico, ¿verdad? Que veía que lo querían, todo lo perseguían, la traían contra él, pues. Entonces, pero pues no tiene nada, no hay una explicación así que tú digas psicológica, no, es más bien como medio fantástica, como de que sí. Para mí era un tipo con ¿cómo se dice? Con raíces esquizofrénicas en su gene. Y la fantasía en ese tipo de casos, yo he tenido varios vecinos de ese tipo, les llega a hacer reaccionar bastante violento, y violento en el aspecto contra ellos mismos. Entonces, Oye, Nacho, es impresionante. Eso de que tienes vecinos como esos es así como un aviso de algo. Yo lo que digo es de que en un lugar donde hay 24 departamentos o 60 o lo que sea, cientos de departamentos, siempre hay uno u otro en una de las entradas, en una de las puertas, uno que tiene males mentales. Y nosotros aquí tenemos un esquizofrénico en mi entrada, que lo hemos logrado, de acuerdo con los demás vecinos, lo hemos logrado apaciguar.
porque era de los que de repente podía hacer algo loco también, de salir de repente a las escaleras, a lo que es al sifón de las escaleras, y con un tornillo o desatornillador en la mano, o con unas tijeras, toda la cosa, y empezaba a pegar en los muros, que porque quería encontrar quién sabe qué de mamá, y dice uno, ¿qué onda? ¿No? La primera vez, la segunda vez dice uno, ay, güey, pues qué onda, este cuate es peligrosísimo, la chinga de Tarragón. Pero como a los 2, 3 días de repente nos llegaba y nos pedía perdón por su reacción y por el espantoso espectáculo que hizo y que el otro. O sea, no estaba el dueño de sus actos, pero se daba cuenta y lo recordaba. Y tenía los terapeutas que venían e inmediatamente le daban, como se dice, cuidados y la chingada y toda la cosa. Y lo repitió 4 o 5 veces durante los últimos, los primeros, 5 o 6 años de que yo viví aquí. Ahora ya tengo 17 años en este mismo lugar y es un tipo que sigue igual de enfermo y toda la cosa, pero ya está controlado. Ahora, en cuanto empieza a hacer una cosa dentro de su departamento, se oye cuando empieza a tocar un tipo de música, cuando empieza a tirar cosas en el suelo y cosas y media, vidrios que se rompen, alguna cosa. Entonces ya hay un grupo de los vecinos que están alrededor de él. Él está a medias de pisos. Yo estoy a mero arriba del 8º. Él está ya en el 4º piso. Entonces los que están alrededor llegan, le tocan despacito y le empiezan. Él acepta mucho las voces femeninas y le empiezan a hablar tranquilo. ¿Cómo se llama? Carsten. Tranquilo, Carsten, no pasa nada, aquí estamos, soy yo fulana de tal, y ya oye uno así, pues en el eco de las escaleras, que le hablan tranquilo, y ya, pum, 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 y ya no vuelve uno a oír de él hasta 4 o 5 meses después. ¡Pum, crack! Y música loquísima, y ya oyes otra vez las voces que te pasan. Yo tengo miedo de que las mujeres estas se cambien un día, porque esas mujeres son las que tienen prácticamente el control psicológico de sus reacciones y de su comportamiento, ¿no? Y los doctores dijeron inmediatamente que tienen mucha suerte, porque si no lo hubieran tenido que internar en el psiquiátrico. Y pues ahí nadie sale curado. Entonces este cuate ya se empezó, vamos a decir, a aprender más o menos a controlar sus locuras, ¿no? Y sale a veces y se sienta afuera. Y lo ves tú que está sufriendo, ¿no? Porque tiene una cara así, como lo que decía este cuate ahorita aquí, de que parecían estatuas. Bueno, él se pone como estatua así. Oye, Nacho, pero en la película todo empieza por la interacción de la muchacha con él, de la amiga, Así ¿no? es. Ten cuidado con las Aquí tiene el efecto diferente, ¿no? Aquí no hay nada de místico en lo que sucede en el departamento, ¿no? Es cosa nada más psiquiátrica. Pero ahí en ese lugar hubo mucho misterio y mucho suspenso y mucha, ¿qué podría decirse? Esquizofrenia y paranoia, ¿no? Y sobre todo la fantasía que él creó por cada cosa que divergía de lo que él esperaba. Él aparentemente, aunque no lo presentaron de esa manera en la película, pero ha de haber sido un tipo muy organizado, de que cualquier gente que le cambie del lugar sus cosas o sus ideas o alguna cosa, hace que pierda completamente el sentido de control sobre sí mismo, ¿no? O sea, esa es mi opinión, ¿no? Pues la fantasía definitivamente para mí juega aquí en él el juego más peligroso, ¿no? Yo lo que veo, él era una persona muy segura, totalmente. O sea, de inicio no ves ninguna situación de alguna enfermedad mental en él. No, yo me refiero a de que esté muy seguro, quiere decir, de que esté muy organizado, quiere decir que está muy seguro de lo que él hace es lo correcto. Y mientras esté funcionando de esa manera, él está realmente, está bajo control. Pero de repente todos estos le sacaron los zapatos completamente con calcetines y calzones. Lo dejaron encuerado. Todas las experiencias en ese edificio, ¿no? Estuvo muy grueso, creo yo. Estuvo muy gruesa la experiencia. Sí, cómo no, sí, no. De hecho, por ejemplo, todos se quejaban del ruido que hacía, ¿no? Él no se daba cuenta, él no sabía que había ruido. Es decir, realmente de una forma en que él perdía la conciencia, hacía el ruido en la noche
o qué es lo que sucedía, ¿no? Pero también es una locura no estar moviendo muebles y tarugadas de esas a medias de la noche en un edificio de cartón y madera. Eso a mí se me hace que fue parte del drama de adrede que con el que estuvo construyendo su propia, ¿cómo se dice?, fragilidad psicológica, la fragilidad del edificio y sus lugartenientes, ¿no? Sí, claro. También, por otro lado, la forma, vuelvo a la narrativa, o más bien a la técnica cinematográfica, ¿no? La Fantástica. verdad, hijo, un maestro este señor Polanski, ¿no? Porque va mezclando todos los elementos, absolutamente un control en todo, ¿no? La cámara, tan sencillo, el sonido. Tan sencillo es lo del diario, lo que sucede en los lugares donde la gente vive, las calles donde la gente camina, los lugares donde toman el café. O sea, no era nada extraordinario, no había ninguna escenografía ni nada, eran lugares, luz y cámara, punto. Ajá, y sonido, por supuesto. Porque bueno, eso viene después, ¿no? Vuelvo a la música, ¿no? En cada uno de los... La que tiene Norberto en el fondo. Exacto. Ella sabía. ¿Cómo la lees tú, Norberto, esa música que tienes atrás? Es un pasaje de Mozart, de una sonata. ¿Ah, sí? ¿Cómo la silbarías? Como... Ta, 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 ta. La cabeza de Norberto está en el camino, pero es... Agáchate, Norberto. Ok, ya sé. Ya supiste cuál es. Ya. Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué aportan? Yo pues creo, desde el yo creo que principio. que egiptóloga puso ahí una serie de jeroglifos hipnotizantes que cada vez que pasaba por ahí invadía su subconsciente y lo iba atrayendo hacia su propia esencia para que lo siguiera al ultramundo. Sí. Porque creo que al principio comentaron algo del departamento, ¿no? Ese departamento tiene... Ajá. No, pero al principio que él va buscando un depa, la señora que era ahí la conserje y la no sé qué, o sea, puro quejarse, y sí, lo lleva, y lo primero que le dice, pues aquí se mató o sea, se aventó una chava, ¿no? Y véalo, o sea, así como que hay gran propaganda, ¿no? Lo prepara. Publicidad, ¿no? Así como... Y luego, pues así como que si ella vuelve, pues se lo quitamos, ¿no? Solo que se muere. Pero si se fijan, es la mamá de Lolita. Y ahí va el otro, ¿no? Al hospital a verla, ¿no? Así como... No había razón para que la fuera a ver. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? Quiere decir que él tenía también una especie de ¿cómo se dice?, de conflicto interno, ¿no? Sí, claro. Simpatía con la suicidia. ¿Cómo se dice suicida? ¿Suicida? Sí. Como que él se sentía como que era compartible en sus fantasías que nadie sabía. Y aquí les fue demostrando en la película. Oye, ahorita, perdón, si vemos a espaldas de Nacho, vean, por ejemplo, de Rosemary, Lolita, El Resplandor, Naranja Mecánica. ¿Cuál es la que sigue? La que sigue no lo alcanzo a ver. Es la de... A ver, pon el botón sí, que dice Para esa. Anclaje. Ver, pónganla en anclaje para que vean lo que está viendo, la danza de los vampiros, Repulsión, Chinatown, Doctor Strangelove. Está muy divertida. Ajá, El Inquilino 2001 y Luna Amarga. Todas tienen personajes con un enfoque o con una situación psicológica particular. Mental, es completamente mental. Ajá. Fíjate, coincidentemente, ¿no? O no coincidentemente, sino estos dos directores se enfocan a caracteres patológicos extremos, ¿no?
Y Pero Nacho, que 60s y los 70s. escogió. Y Nacho, ¿Qué? a ver Nacho, ponte ahí a ver si tú también ¿Por qué tienes el escogiste eso, perfil. Nacho? Y luego nos habla del vecino. Cualquier reflejo con la realidad. ¿Y se fijaron que estaba bebiendo tequila en el lugar donde vivía con la muchacha? Sí, estaba tomando tequila. Ya no sabía que parecía tequila, pero no. Con esta Yo Estel. tampoco vi. Parecía Pero lo tequila, pide. parecía que decía tequila. Es Era que él Raizinga, estoy pide era cuando va al Raizinga. restaurante, dice, quiero tequila. ¿Ah, sí? Ah, Sí, cuando va la primera vez con la muchacha, Con dice, Estela. quiero tequila, ¿no? ¿O no? O lo inventé yo, ya es imaginación Ya, también. ya estás por suicidarte, cuidado, ¿eh? Lo bueno es que no vivo en un departamento. No es tan malo, tiene sus episodios chistosos, ¿no? Y cuando ya se acostumbra uno a oír los ruidos y esa cosa, se siente uno de repente, ¿cómo dice? Muy solo y enfadado si está uno en un hotel, por ejemplo, donde no hay ni un ruido. Va uno a una casa de un amigo que te dan un cuarto allá en el otro lado de la casa y no hay ni un ruido. Se siente uno claustrofóbico, como que está uno dentro de un refrigerador que cerraron la puerta y apagaron la luz, ¿no? Y dice uno, pues, ¿qué onda, no? A mí me gusta vivir entre mucha gente. No necesariamente gente violenta ni cosas así como en las calles de Nueva York, en lugares de Guadalajara, ya en la Obregón, ¿no? Pero me gusta que haya gente, que haya intercambio social y que haya muchas culturas y todo, porque a mí me gusta jalar un poquito de todo, ¿no? De todo lo que hay de alrededor. Y hay pues muchas diferencias, mucha gente que por ejemplo viene, me visita aquí, vive aquí y toda la cosa, y dicen, ay, ¿cómo puedes vivir aquí con tantas reglas y con tanto esto y que el otro? Bueno, pues así es, ¿no? Cuando te cambias, no nomás cambias el culo, cambia también el cerebro. oigan, volviendo a la película, ¿quiénes ya la habíamos visto y quién no? No, yo no. Yo no. Yo sí la Hace había 25, visto. 27 años la vi, y Yo una hace vez mucho. creo que la vi allá en el ITESO. A ver, ¿quién no la había visto? Yo no. Rubén, Tere, nada más. ¿Y cómo la vieron? ¿Qué les pareció? Considerando además que es una película de hace 52 años. ¿De qué año Por ahí. es? ¿De qué año es, Miguel? 76. Fíjate. Ay. Bueno, mi percepción es que, aunque sí trata de un apartamento, trata de una situación específica, creo que va más allá. Trata de la condición humana mediante la cual de pronto una persona se siente totalmente expuesta, siente que está el mundo contra esa persona, ¿sí? Lo mismo que podía ser la misma situación en un apartamento que en cualquier otra condición, donde se siente que está demasiado integrado de manera negativa o integrado a la dinámica negativa de una sociedad específica, que igual puede ser en un apartamento o en otra situación. Sí, hasta que queda aplastado por su misma percepción y por, bueno, es que cuando hablaba Nacho de no vivir en un apartamento, que a todos se acostumbra uno, yo una vez pensé lo mismo, de joven detestaba vivir en apartamentos al punto que dije, no más, y no viví en apartamentos jamás, y luego en un momento dado dije, bueno, a lo mejor es nada más una idea mía de incomodidad, voy a traté y de nuevo detesté vivir en apartamento. Sentía como era ceder mucho de la vida personal, de la vida privada, el estar expuesto a todo eso. Entonces, el apartamento es una metáfora, yo creo, del espacio individual contra la participación de patologías colectivas. Exacto. Todo lo que puede suceder, depende de cómo lo toma uno. Se puede decir que la inversión de pensamientos es muy, ¿cómo se dice?, en balance con lo que uno está esperando.
Yo creo que a mí me gusta vivir porque me gusta lo social. A mí siempre he sido una persona que me gusta lo social, estar en donde se mueve la corriente, que no haya nada más aire tibio y aire tranquilo y todo. A mí me gusta que haya de repente turbulencias, me gusta que haya soles, que haya noches, que haya fríos, que haya calores. Entonces, sí, pero me fue relativamente fácil después de que acabé mis matrimonios y de acabé de ser papá. ¿Me doy a entender? Es bien drástica la diferencia de vivir en esas situaciones y creo que ayudó mucho cuando ya fui otra vez soltero empedernido, porque ya dije, ok, ya no tengo nada de que estar pensando, le gustará a mi hijo, le gustará a mi esposa, será muy seguro para mi hijo, será muy seguro para mi esposa, será para la novia, para la querida, la amante. Ya dejé de pensar todas esas cosas y ya. Pero el otro aspecto que veo es que aunque se trata del inquilino, todos los personajes alrededor, sin ninguna sola excepción, son personalidades perfectamente entendibles, que ahí están afuera. Todos son reconocibles, la portera, el dueño del edificio, todos son personajes que todos hemos visto. Así es. Son personajes normales. Nada raro. Que encontramos en cada calle y en cada esquina y en cada cafetería. Yo una cosa que se me hizo interesante ahorita que hablan, hay otra película que se llama La Comunidad, pero esa es española, y así también hay una mujer ahí que, bueno, yo no la vi completa, vi una parte, ¿no? Por eso no puedo, pero bueno, también es la misma cuestión de cómo las relaciones en un espacio físico, cuando son muy fuertes las interacciones, hay gente como que fuera muy vulnerable. A mí me da la impresión como de que si estás vulnerable emocional, psicológicamente, esas interacciones de gente negativa o que te está acosando, como la que quiere que firmen todo en contra de una, ese ambiente yo creo que cuando ahí eran muchos, sí a una persona la puede afectar su mente, pues su cabeza, su capacidad. Pero, y cuando dice 52, hace 52 años, yo creo que hace 52 años, aunque ha avanzado mucho esto de la psiquiatría y la psicología, todavía no acaban de saber por qué una persona se desquicia. Dicen, bueno, es que es hereditario. Luego hubo mucha presión social. No, bueno, es que la formación de la familia. Entonces te piensan que son como no sé cuántos factores que se juntan para que una persona, pero sí tiene que ver un poco lo biológico, pues el cerebro, ¿no? Cuestión de la química del cerebro. Pero no acaban de saber por qué unos sí y otros no. Entonces yo creo que esta película ahí te deja así con la pregunta, ¿por qué se vuelve loco, digamos, o se sale de la realidad, se psicotiza y ahí no hay respuesta, ¿no? Y menos, yo creo, hace 50 años, y ahorita todavía no hay, así que digan, se va a volver loco por esto y por esto y por esto, y no, de la misma familia, y no sé, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué pasa para que uno se dispare, otro no? Y no logran explicarlo a estas alturas, no hay explicación. Yo creo que sí hay unas explicaciones si checa uno con el interés de verlo nada más fuera de la cuestión psicológica, verlo de la cuestión física, fisiobiológica, donde hablamos ya de, ¿cómo se llama?, de genes, de manufacturas, con una falla en un tremendo parte de ¿cómo se dice?, pero no necesariamente de cromosomas o alguna cosa. Pero es todavía más complicado, Nacho, porque también hay, con lo que sabemos de epigenética, está la cuestión de, ¿cuánto incluso de los mismos genes, cuánto de la modificación genética ha sido debida a, sí, y no que los genes causen la situación? Lo que dice Teresita es, ¿por qué unos sí y otros no? Una posible respuesta puede ser, ¿por qué unos sí mucho y otros sí poquito? Bueno, es el mismo síntoma de las fábricas, ¿no? En toda fábrica, aunque hagan millones de carros, hay varios que salen mal. Pues en una familia tú te puedes encontrar uno o dos, por ejemplo, con esquizofrenia, y todos los demás no, aunque tengan, como dice Rubén, ciertos rasgos, ¿no? Ciertas características, pero no se salen de la realidad.
como el que sí acaba en el psiquiátrico, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, ahí, a ver, ponen a toda la familia, ¿por qué vayan, estudien el cerebro, no, es que es más sensible, no, es que es no sé qué, pues, pero una razón así, como te dicen del virus, el virus entra por este motivo, no tienen explicación todavía para decir por qué alguien desarrolla una enfermedad mental, no hay una explicación completa, coherente, que pueda prevenir, por ejemplo, sí puede prevenir, pues no los violenten, no los maltraten a los hijos, no los, etcétera, etcétera, pero incluso familias donde no los han violentado, se dispara, ¿verdad? Entonces... Hay cosas, Teresita, perdón la interrupción, ha habido un intento de explicación matemático en los 60s, el matemático René Thom, que desarrolló teoría de catástrofe, que es cuando alguien en un régimen aparentemente estable, le llama metaestable, de pronto brinca para arriba o para abajo. ¿Sí? Pone como ejemplo todos cuando estudiamos a Konrad Lorenz, el diagrama aquel de Lorenz de un perro, cuando está siendo correteado, no sé si recuerden, o cuando pasa de un régimen tranquilo, se vea incluso de pronto hasta furioso y luego de pronto corre. Pasa de la situación de agresividad sin aparente cambio, ¿sí?, a una situación de fuga. Es decir, hay un punto en el que se rompe un equilibrio aparente. Entonces, cuando hablo de que unos poquito y otros mucho, me refiero, hay ciertas situaciones, incluso vamos a ponerlo de otra manera. Los estados mentales de este personaje, del inquilino, a todos nos resultan familiares. ¿Sí? Nos resultan familiares en nosotros mismos, muchos de esos estados mentales. Nada más que no nos hemos quebrado. ¿Sí? No hemos llegado al otro extremo. O sea, son parte de un régimen metaestable. ¿En qué medida? Mucho de eso simplemente estamos acostumbrados y no, por eso hablo de entre poquito y mucho, ¿sí?, más que entre sí y no. ¿Sí? ¿Cuáles de esas situaciones realmente todos las tenemos potenciales? Es parte de nuestra conducta. ¿Sí? Y el punto de quiebre es otra cosa. Y ciertamente no hay manera, al menos como dice Teresita, no hay una manera simple de evitar eso. Y hay el momento también cuando ya hay el aspecto fisiológico que complica la cosa, y lo que hacen los aspectos fisiológicos es, no disparan eso por sí mismos, sino bajan el umbral natural mediante el cual uno reacciona de esa manera. Sí, ciertamente fue una película muy potente en eso y que deja sin respuesta también. Sí, hay un momento en que ya es irreversible su estado, sí, ¿verdad? Eso, cuando ya brincó, en el punto de quiebre. Exacto. Por otro lado, también el medicamento que le inyectaron contribuyó a acentuar, ¿no? Pudo haber sido. Pero sí, en verdad, bueno, yo he vivido situaciones de paranoia muy fuertes, ¿no? Y afortunadamente, como dices, no llegué a ese punto de quiebre. Pero sí, de alguna forma coincido contigo en que, bueno, no sé si todos, pero yo sí llegué a vivir situaciones fuertes, muy fuertes. Y sí, creo que vivir una paranoia es sumamente fuerte, ¿no? Y puede llegar a ese punto de quiebre. Y no es, la paranoia en sí no es una condición mental necesariamente, es una condición mental natural, defensiva a veces, que bueno, se puede llevar a extremos, pero a veces puede ser muy sutil. Tengo un amigo que toda su vida vivió en Tijuana, de, bueno, familias muy ricas, etcétera, y de pronto ya de viejo se fue a vivir a Chula Vista, California. Y
platicando, le preguntó, oye, Víctor Hugo, ¿y cuál fue tu experiencia de cambiar de pronto del ambiente de Tijuana a Chula Vista? Y me dijo, mira, yo no sabía la ansiedad que tenía al vivir cotidianamente en Tijuana. Dice, hasta que la primera noche que llegué a mi casa nueva en Chula Vista, me sentí como si estuviera en un hotel, de relajado completo, una paz completa. Dice, y bueno, lo sentí raro, pero al siguiente día igual, y al siguiente día igual. Dice, no me daba cuenta de la paranoia constante bajo la que viví por tantos años, ¿sí? Hasta que dejé de sentirla. Por eso hablaba yo lo de la diferencia entre poquito y mucho, ¿sí? Y a mí me pasó algo similar de manera muy curiosa cuando llegué a vivir a Tijuana, de Guadalajara. Y no sentía más tranquilidad, curiosamente, si se puede uno imaginar eso. Pero luego se acordarán del maestro Raúl Rivadeneira, que íbamos caminando juntos en Tijuana de una calle a la otra y de pronto me dice, Rubén, ¿te diste cuenta de lo que acaba de pasar? Le dije, ¿qué? El carro se paró en la esquina para dejarnos cruzar la calle. Dice, en Guadalajara, al menos en ese tiempo, y me imagino que ahora igual, simplemente te echan el carro encima y te esperas porque te esperas. Pero fue una situación de choque, con todo y que en Tijuana también manejan como salvajes, pero había de pronto una cierta cantidad de personas pero que por contaminación con la manera de manejar en Estados Unidos, se paraban para dejar el paso a los peatones. ¿Sí? Entonces, hay cosas que en la conducta cotidiana de uno en sociedad no se da uno cuenta que estos sentimientos de paranoia, de actitud defensiva o agresiva, los adopta uno como normales de pronto, cuando de veras no lo son. Sí, y es... Sí, no, y ahorita que hablaba, ahí yo me acordé cuando dijo de lo que han estado hablando, antes de la pandemia, yo estaba, bueno, ya saben, en el departamento de psicología que juntaron con educación, pero bueno, yo me acuerdo que había, yo en la planta baja donde trabajaba, había varias académicas y que eran del otro departamento de educación, con las que yo pues no tenía no me llevaba bien, pero no, al principio pues ni las conocía. Y luego empecé, hablando de paranoia, empecé a sentir como cuando ya alguien es hostil, o sea, yo a veces soy muy clara y digo, no, pues, oye, que hay que colaborar en esto. Yo le decía, no, pues yo no tengo tiempo, lo siento. Oye, que no, pues no puedo ir así. Entonces sentí que eso les molestó, ¿no? Yo dije, bueno, pues si no puedo, no puedo y se acabó y no lo voy a hacer. No tengo que sentir. Entonces no fui suave en la relación de sí, porque no tengo tiempo de estar. Y empecé a notar una actitud como así ya más hostil. Y eso sí se vuelve luego desagradable en la cotidianidad. Y entonces sí puede llegar uno a decir, ay, Dios mío, qué ambiente tan horrible. Y luego ya dices, pues ahí sí hay esta parte de la paranoia, ¿no? La traen contra mí. Y dices, oye, pero ¿yo qué hice? Solamente dije, no quiero, no puedo, no. Y si hay una parte que puede ser de respuesta real de gente que diga, no, pues esta es odiosa, esta no quiere colaborar, esta no entra con nosotros. Entonces se da una combinación de comportamientos y sí puede llegar un momento en que eso afecte o que si eres, que agote. O sea, hay una cierta vulnerabilidad porque si tú estás en un ambiente y eres la única y los otros son 3 o 4, pues es como este hombre ahí, ¿no? O sea, yo no sé, sí ya, digo, como si se quebró, como dices, yo no me quebré, pero sí hay esa sensación de cómo hay gente, la hostilidad de otros en un determinado momento sí te agota, o sea, sí dices que la percibes y sí puedes llegar a ciertos niveles de, ay no, ya me está viendo feo eso, y yo me bloqueo, digo, me vale, gorro, es su problema, pero sí afecta un poquito este tipo de interacciones, ¿no? Entonces yo digo, es así, o pueden ser con los vecinos, ¿no? Que, ay, no, pues no quisiste hacer algo que el vecino aquí, ¿no? Que quería obligarte o quería para forzarte que se hiciera tal cosa, y la relación un poquito se vuelve así. Entonces yo creo que si hay eso de las relaciones,
sí se experimenta y sí puede haber hostilidad de parte del otro y eso afecta, o sea, uno se da cuenta de que la gente está siendo hostil. Y si ya se juntan 2 o 3 en contra de uno, pues también se percibe, ¿no? Y a veces no es que estés fuera de la realidad o paranoico, si hay hostilidad para que uno se someta a lo que un pequeño grupo de 2 o 3 quieren. Entonces, pues sí y hay que tener fortaleza y decir, pues no, hablar claro y todo, ¿no? Pero este hombre de la película sí, pues algo le sucedió, es lo que yo digo, que tenía algo individual que no pudo manejar esa situación y ya, es lo que ahí te muestra, ¿no? Y yo también creo que eso es real, que se puede dar eso en ciertas situaciones, ¿no? Pues de no soportar y pum, hay un quiebre, ¿no? Entonces, sí. Pues nomás eso les quería compartir. Yo coincido con ustedes que tiene ya en sí una situación de esa germen, vamos a decir, de paranoia. Si vieron por ahí también, bueno, nos va dando elementos Polanski, como decíamos, de suspenso, que van incrementando esa historia, la van acentuando. Por ejemplo, al inicio, como dicen, de que, pues aquí se suicidó la que antes estaba, o se lanzó, mire, venga a ver. Y luego llega a la cafetería, pues fulanita de tal, Simón siempre se sentaba ahí, tomaba chocolate y fumaba Marlboro. Bueno. Y luego, y en fin, van dando elementos que van induciendo a esta persona hacia a introducirse en el personaje, ¿no? Y hay 2 o 3 veces que se ve un póster de una obra de teatro o de lo que sea, que se llama La maniobra del señuelo. ¿Vieron eso? No. Son en la 3 estación caras. del metro. En la estación del metro, cuando va saliendo, se ven 3 caras, el puro rostro, y luego dice La maniobra del señuelo. Para mí eso es muy simbólico. Es decir, que esa es la trama o el núcleo fundamental de la historia, ¿no? Cómo se van dando ese tipo de señuelos a la personalidad paranoide de este personaje, ¿no? Es decir, precisamente en base a cada uno de esos elementos señuelo, es que él va adquiriendo esta personalidad o va introduciéndose en la personalidad de Simón, ¿verdad? Entonces se me hizo súper bien llevado, una historia sumamente impresionante, y además muy... Es una historia muy interesante para comunicólogos. Sí. Hay un libro, bueno, todos oyeron hablar de Václavic, de la pragmática de la comunicación humana. Creo que es ahí donde leí de un aspecto muy curioso de la comunicación humana entre diferentes culturas. Algo tan simple como la proximidad corporal, la distancia normal. No hablamos de la sana distancia en términos de biología, sino la distancia de interacción. Dicen, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, se considera más o menos normal la distancia de interacción entre personas, estar a 1 metro de distancia más o menos, no más cerca. En ciertos países, por ejemplo en México, podemos estar perfectamente cómodos platicando con otra persona a 60 centímetros o más cerca, de manera perfectamente natural. Pero en otros países, si te acercas así más que lo normal, la otra persona se hace para atrás. Entonces dicen, cuando se encuentran personas que no están acostumbradas a la distancia física que acostumbran en otras culturas, a veces hay una danza. Una persona se acerca, la otra se aleja, una se acerca, otra se aleja. No es rechazo, no es es el hábito de la distancia de comunicación. Puede parecer extraño, pero veámoslo en el otro extremo, exagerado. Si en la cultura en la que estamos habituados, de pronto a la hora que conoces a alguien, se te acerca y te comienza a hablar a 5 centímetros de distancia, en lugar de a los 60
50 centímetros que a veces acostumbramos, dices, oye, ¿y este qué se trae? ¿Sí? ¿Qué hay con eso? ¿Sí? Puede haber culturas que tengan una distancia más proximal de comunicación. Bueno, lo mismo vale en la esfera emocional y en la esfera social. En Francia, quienes han pasado bastante tiempo ahí, notarán que la gente tiene una tendencia mayor de meterse con las otras personas que, por ejemplo, en Escandinavia. ¿Sí? En Escandinavia la gente es un poco más, guarda más distancia emocional, más distancia social, ¿sí? Que en otros países. Y no es falta de empatía, no es nada de eso. Es simplemente unas fronteras comunicacionales diferentes. Entonces, bueno, comunicacionalmente es muy interesante esto. Perdón. Yo Un quiero decir comentario sobre algo. eso de Escandinavia, de que eso, cuando yo llegué aquí, me llamaba la atención de que, como dices tú, se paraban a 1 metro de distancia y no daban nunca la mano cuando te presentaban. Sí te presentaban, porque no era necesario que te presentaran. Si yo iba con mi novia o con un amigo, se encontraba alguno de sus conocidos y se entablaba una conversación entre ellos y bla, bla, bla y toda la cosa, y yo, pues, esperando que me dijeran, aquí está Nacho, mi amigo de México. No. Nada, de nada, de nada. Y los otros ni siquiera volteaban a verme. Hasta que entonces, en algún momento dado, ya le entraba en la cabeza a mi novia o la que ya vino a ser mi esposa, le entraba, pues sí, este cabrón ya es parte de mi vida. Entonces ya le decía a los demás, este es mi amigo, mi fiancé y la chingada, y toda la cosa, Nacho. Entonces ya se convertía toda la cosa, la conversación entre 2 personas ya. Pero antes era completamente así como el caballo del lechero. Sí. Enfocada nada más entre las 2 personas que había interacción de conocidos. Y no era descortesía. Y nadie te daba la mano nunca en ningún lado porque era costumbre desde la guerra y cosas de que para no contaminarte no tenías que dar la mano, lo que coincidentemente, irónicamente ahora en el 2021 está siendo del diario por la cuestión del COVID. Y es que ellos habían tenido aquí tremendas, antes de que yo llegara, tremendas, ¿cómo se dice? Epidemias de influencia y de flu y quién sabe de esto y lo demás allá. Y tenían por orden simplemente en los 80s y venía desde los 70s esa cosa, de que nadie tocara a los demás, simple y sencillamente. También era cuestión de higiene y médica la situación. Hasta eso de los 90 y tantos, ya a fines de los 90s, empezando el cambio del siglo, pues la juventud ya viajaba mucho, ya iban a lugares donde la gente es como decía Rubén. Ay, que ni te conozco, pero ya un abrazo y besote de cachete de aire y la chingada y toda la cosa, las costumbres latinas y toda la cosa. Y todos esos jóvenes ya empezaron a vivir allá, iban a trabajar allá, establecían ya relaciones personales y hasta muchos se casaban y agarraban novio o novia allá. Entonces, cuando regresaban acá a este país después de su periodo de lo que llamaban entre estudios el Sabbath Year, entonces ya venían ya con otras mentalidades y con otras cosas y empezaban a hacerlo dentro de sus propios segmentos que no habían todavía experimentado en esas cosas. Y en los últimos, yo puedo decir, muy pocos años, 10 años máximo, la tendencia es que ahora todo el mundo te abraza, todo el mundo te da la mano, y llega COVID, ¡pum! Y ya estamos 2 años y fracción sin abrazos, ni besos, ni manitas, de nada, de sudor, y nunca sabe uno cuáles son las cosas que van a afectar los comportamientos de la sociedad, ¿no? Y cuando los ve uno desde afuera, no sabe uno qué están en otro continente, por qué son así. Pero es que ya cuando te platican y te dicen y luego ves la historia aquí y toda esa cosa, te envuelves un poquito más en esas cosas y dices tú, por eso, no era de que no querían que yo hablara o me metiera de lado, es de que era inapropiado en tiempos donde todavía tenía que cuidarse la gente en los 80s, por ejemplo, que yo llegué acá, era inapropiado envolver y tocar a gente que no sabías qué fregados traen en su cuerpo, porque en el momento en que ven un moreno, infecciones. O sea, 2 cositas que eran inmediatamente a la par. Pero además de eso es cosa también de distancias sociales y de expresión.
Hace muchos años conocí a una dama finlandesa que era psicóloga. Me platicó que a eso de los 70s, más o menos de los 80s, hubo un psicólogo japonés que comenzó a hacer su agosto en Finlandia dando cursos a los finlandeses de cómo enojarse, de cómo expresar enojo. Dice que porque eso causaba, la frialdad aparente causaba muchos problemas mentales. Dice, lo normal en Finlandia era, y debe seguir siendo, cuando choca, tienes un accidente de tránsito, la persona no sale, oye, cretino, que tú... No. Llegan, buen día, intercambian sus tarjetas, información de aseguranza. Banderines. Esperan a que llegue la policía y se despiden con una cortesía absoluta. Y la tesis de este psicólogo japonés dice, eso está mal. Dice, ¿por qué ese enojo se lo están comiendo? Dice, porque es muy real. A la hora que se te atraviesa un cretino, independientemente de cómo reacciones, hay algo. Y bueno, dice, no es necesario que llegues y lo agarres a golpes, pero si dices, oiga, estoy muy enojado por esto, bla, 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 perdone, etcétera, por mi enojo, pero expresarlo de alguna manera. Sí, no ser demasiado rígido en la convención social también. En fin, las instancias sociales, las instancias emocionales también varían de cultura en cultura. Roxy. Sí, ahí van. Lo primero, la película es del 76, por supuesto que no tiene 56, y nosotros, nuestra generación es 74, y somos 40 y tantos años. Ahí están las cuentas mal, ¿sí? Son 46 años, ¿no? Algo así. Es que es con el IVA, hija. Me hace ruido. Y luego, lo que vienen diciendo respecto a los trastornos mentales, ¿no? O las enfermedades mentales, que ahorita con la pandemia se han acelerado progresísimo en todo el mundo, ¿no? Sobre todo así en los chavos, es así como es. Y así como lo que decía Tere, que estaba diciendo, bueno, también Rubén y todos, ¿no? Hay situaciones que nos pueden hacer crack y por algo suceden y pueden ser de muy diferente índole, porque a unos sí y a otros no, o qué tipos de situaciones sí o no. Simplemente volviendo a las cuestiones físicas, médicas, biológicas, ¿no? El otro estaba viendo unas pruebas que hacen, ¿por qué a unas personas sí les da, por ejemplo, diabetes y a otros no? ¿O con qué alimentos se les sube más el azúcar y a otros no, ¿no? Y en un estudio que estuvieron haciendo en Alemania, vieron también que dependía de la microbiota o la macrobiota o algo así, ¿no? Entonces, no nomás es así como en la situación que vivimos, en el país que vivimos, las costumbres, todo eso, la genética, ¿no? Y todo también tiene que ver los bichos que andan circulando en nuestro cuerpo de manera normal. Total que nunca podemos estar así como 100% seguros de algo. O sea, vivimos en la plena incertidumbre con todo. Y ahorita me dio mucho risa con eso de las distancias, porque desde el COVID a veces se me quieren acercar a las personas y yo nomás me empiezo a hacer para atrás. O sea, ya luego automático, es así como sin querer. Ahora los comprende uno más. Sí. Estamos idénticos en la mayoría de los lugares, pero en los lugares donde no aprenden todavía de qué significa pandemia, están haciendo lo mismo y están muriéndose. Y están contaminando el resto del planeta. Otra cosa que se me pasó, y esto es de la película, estaban las cosas de la chava ahí, ¿nunca la sacaron o qué? ¿Sí? Estaba ahí la bata. Nomás era la bata. Nomás y era luego la después bata. Él fue el que, en lo que no se presentó, ahí está la cuestión, en lo que no se presentó hay muchas cosas, muchas acciones que él hizo sin darse cuenta. De repente el make-up, de repente sí, zapatos, la de repente vestidos, y la peluca sí la presentó, pero no presentó donde compró de make-up, no presentó la ropa de vestidos, esto y lo otro, demás. Y quiere decir que tuvo procesos, como se dice, brincantes, ¿no? De cambio
pues se podría decir, una transgeneración momentánea. ¿Cómo se llama? Cuando blackout, se te va. Y no se Pero acordaba él de cuando- que lo había hecho y le echaba la culpa a los demás, ¿no? Pero Oigan. también cuando él deja a llegar a poner sus cosas, sí había todavía cosas estaban a las cenas en presión, no sé. Oye, a mí lo que me preocupa, Roxy, es que crees que estás en el 2021. Ya estamos en el 2027. Ándale, tú, ándale, ándale. Échale Oye, cuentas. ¿Por qué le dices, 2027? Miguel Ángel? ¿Por qué le dices? Oye, eso es de una película de Hitchcock. ¿Cuál? ¿Te acuerdan? ¿Cuál película de Hitchcock es? Que se la pasa el cuate volviendo loco a su esposa con la luz, ¿se acuerdan? Ajá. Que le bajaba Bueno. la luz, la intensidad de la luz, y la chava, ay, se bajó la luz. No, no se ha bajado nada, que quién sabe qué. Y luego se la volvió a subir, y ahí la traía loca, haciéndole puras cosas así. Porque, ¿No era un comercial de quería... la Eléctrica Nacional? No, pero no me acuerdo qué película es, pero está muy interesante, ¿no? Como la baja y le sube la luz No me da tintán. Pues ya nos acordaremos. Ya sabremos. Oigan, muy bien. Yo les comentaba que necesito irme en un ratito. Muy Yo ya, que mi cerebro necesita descansar también. Nosotros también. Ya son las 11 que casi. ¿Alguien más que quiera aportar comentario y luego alguien que quiera concluir? Me extrañó que Norberto está bien serio y muy tiesecito ahí, no hace nada ni dice nada. Ingeniero vivo, Norberto? Jaime, el Tobe está como, ha de ser de las estatuas que veía Ándale. el Bucalino. Ándale. Ingeniero estar Martínez, cocinando. Jaime. Hola. Hola, Hola. Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Bueno, Y come el Jaime. tengo Hacia varios, la cocina. A ver. varios comentarios, bueno, breves. Uno, no es mi género de película que me guste, o sea, me conflictúa mucho. Ajá. Hace 50 años se hizo esta película y no juegues. Qué maestría para poder meternos en ese estado. O sea, a mí no me gusta mucho porque me meto en el estado, haz cuenta como que el personaje soy yo y las loqueras están en mi cabeza y todo eso. Ay, chules, avísame. No, es que Jaime, realmente, como lo comentábamos hace rato con Teresita, el personaje sí somos nosotros, son conductas que es cosa de grado, no o sea, todos hemos vivenciado en alguna vez paranoias, enojos, ira, etcétera. Es lo que hace que alguien, un maestro como Polanski, logre llevarnos al punto de meternos realmente al personaje. Identificación. Sí, porque son características que están presentes en todos nosotros. Cómo las manejamos es otra cosa. Sí, Continúa, ingeniero. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo contigo, Rubén. De hecho, yo a ratos he pensado que todas las enfermedades estas mentales están en nosotros y que son como mecanismos de defensa o mecanismos de autoprotección que cuando se exacerban o se salen del límite, puede uno caer en patología. No sé, digo, no me he metido a estudiarlo mucho, ni a leer mucho, ni nada, pero para mi gusto, todos tenemos todas las enfermedades estas, las tenemos, no como enfermedad, más bien como... Condiciones. Condiciones, exactamente. Sí. Entonces, digo, por un lado pienso que son mecanismos de defensa en algunos casos y otros, no sé, ya la esquizofrenia, eso no sé qué tanto pueda ser benéfico, no sé qué tanto, pero hay otras que sí, por ejemplo, la paranoia puede ser como tipo defensa, bueno, no sé, algunas enfermedades de ese tipo son como de sobrevivencia y como que todos traemos las enfermedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a lo mejor a mí no me gusta mucho este tipo de película porque con mis propios fantasmas y mis propios
tengo suficiente, no sé, como para que todavía llegue alguien más y me empiece a mover el tapete, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y quiero subrayar la maestría de este cuate. Hace 50 años hizo esta película. Ya ves, Roxy, tú eres la que estás viviendo en el 21. No, pero igual que, por ejemplo, que los Beatles y que otros en el tiempo del rock que fueron inventando el rock idioma, sí. y inventando los sonidos, inventando los instrumentos y todo esto. Yo pienso que estos cineastas fueron su similar con respecto al lenguaje cinematográfico. O sea, porque el primero era agarra la cámara y ponte en un teatro porque están actuando. Y ese era el cine inicial, ¿no? Era dejar plasmado una obra de teatro en celuloide. Pero estos genios empezaron a darse cuenta que estaban ante... por ejemplo, también como el Internet apenas está en pañales porque todas las posibilidades que tiene son infinitas, ¿no? Entonces, igual estos genios empezaron a darse cuenta que si la cámara con movimiento, que si para arriba, para abajo, los paneos, etcétera, etcétera, empezaron a incursionar ya en un lenguaje cinematográfico. Sí. Y entonces esos dieron un avance increíble, un avance impresionante, que últimamente lo han reforzado con tecnología, pero como que las bases las dejaron sentadas ellos. Y pues, todos estos genios dejaron las bases sentadas del lenguaje. Y entonces, por decir algo, estaba viendo en Netflix una película africana, qué bárbaro, bien pobre en lenguaje cinematográfico, bien pobre en todos sentidos. Entonces, como que parece muy natural que lo que vemos y lo que nos expresan las películas salió de la nada, pero hay que saber mucho para realmente hacer una pieza que valga la pena y que esté bien escrita, que esté de una manera escrita excelente, de manera el lenguaje cinematográfico. Y también se pueden ver películas nuevas, muy pobres, digo, desde ¿cómo se llama? La historia muy mala, no sé, muchas cosas así, ¿no? Y entonces, cuando ya uno maneja imágenes o lecturas de lenguaje cinematográfico más elaborado, a lo que está uno ante una película que no tiene esa narrativa o esa forma de manejarlo, pues a lo mejor sin hacerlo consciente lo aburre a uno o no le llama a uno la atención y todo eso. Pero yo lo único que quiero recalcar aquí, y ya como para terminar mi comentario, es la maestría de este Polanski y de sus contemporáneos, su maestría para poder usar este lenguaje que no es teatro, este lenguaje que es diferente, usarlo como debe de ser. Otra, nomás también ya recalcar lo de las enfermedades, o sea, yo siento que estamos colgados de esas enfermedades todos, y por último, que no es mi género. O sea, así de bueno, Jaime, en tratamiento de la cuestión psicológica, yo creo que hay un gran maestro y que seguirá siendo maestro por siglos, Shakespeare. Cuando vemos Macbeth, la obra de teatro, encontramos paranoia a grado extremo y su expresión. Igual vemos a Othello, por ejemplo, el rango de emociones humanas expresadas, las paranoias, los celos, yo creo que Shakespeare no dejó ninguna arruga de la psicología humana sin explorar. Es el gran padre de la expresión teatral. Y después, sí, Miguel Ángel. Perdón, yo ya me voy, disculpen, pero ya están esperándome afuera. Bueno, te dejo de anfitrión. Bueno, ok, nada más, antes que te vayas, Miguel Ángel. Si vienes al seminario, a quien venga al seminario del jueves,
tenemos de tarea ver la película de Agora, y le voy a agregar, para quien tenga oportunidad de leer un librito tan pequeño que se puede leer rápido en un día, aunque no se puede digerir en toda una vida, el manual de vida de Epícteto. Perfecto. O el Enquiridión, que habla precisamente de condiciones psicológicas, un filósofo estoico del año 60 después de Jesús, no Muy antes. bien. La veremos. Mañana les informo si la película que hablas la he conseguido en una versión respetable y con subtítulos, lo prefieren, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues disculpen que yo también, hasta la vista. Adiós, ya chules. vámonos. Ahora me voy de loca. Ok, nos despedimos Adiós, entonces de nos una vemos. vez. Hasta Sí, luego. Sí, adiós. Bueno. Y gracias a todos. Gracias. Sí, Muchas gracias. Bye. Muchas gracias. nos vemos. Adiós.